Dice así la palabra de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Está sencillo. Para una técnica de memorización es dividir el versículo en partes, ¿verdad? Y aquí está dividido en dos partes. La primera parte es más larga, y esta es la promesa que Él nos hizo. A ver, diga conmigo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Segunda parte. La vida eterna. A ver, cierre sus ojos y dígalo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Primera de De Juan Juan 2:25. 2:25. Yo aprendí más a memorizar primera de escritura, donde se encuentra. Porque de repente se me olvidaba lo que decía totalmente, pero sabía dónde está. Entonces memorice primero la escritura y después el contenido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que nos das de tenerla con nosotros. Tu palabra es la verdad, tu palabra es suficiente, que nos dé el consejo para poder vivir la vida cristiana y desarrollar nuestra fe desde una perspectiva tuya, de una manera especial, para que podamos, Señor, servirte. Habla nuestras vidas en esta ocasión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hemos estado por los últimos domingos, ya lo he mencionado, hablando sobre las promesas de Dios. El domingo pasado comenzamos promesas específicas de Dios en Jesucristo. Hoy vamos a ver la segunda parte. No creo que no puse para recordar. La semana pasada, en cuanto a este tema de promesas específicas de Dios en Jesucristo, hablamos sobre la promesa del don del Espíritu Santo. Amén. La promesa que Dios nos dio sobre el Espíritu Santo, que le llaman teológicamente la promesa del Padre. Jesús después en Joel capítulo 2 encontramos sobre esta promesa. Jesús lo volvió a mencionar que iban a recibir. Les da la orden en Lucas capítulo 24 versículo 49 que se fueran a Jerusalén, que allí esperaran la promesa del Padre, que para que fueran embestidos del poder de lo alto. Y sabemos que en el capítulo 2 de Hechos miramos el cumplimiento de esta promesa del Padre. Hablamos sobre que esta promesa se debe esperar. Hablamos que esta promesa se recibe a través de Jesucristo, ¿verdad? El bautismo con el Espíritu Santo. Como mencionamos, las pruebas física inicial de ellos, el hablar en lenguas. El bautizador es Jesucristo. Por lo tanto, como dice Juan, yo os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. De eso hablamos, del don del Espíritu Santo. Qué importante es tener este don. Qué importante, al aceptar a Cristo, recuerde, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero ya el don, como el poder, es una segunda obra de gracia que reciben los cristianos. Para ello, pues hay que creerlo. Segundo, ¿se acuerdan? Hay que creerlo. Segundo, hay que desearlo. Tercero, hay que pedirlo. Cuarto, hay que esperarlo. Ese es el proceso que a mí me funcionó y a muchos les han funcionado. No dice la Biblia, ¿verdad? Pero lógicamente podemos decir que tenemos que creer en él. Bueno, en esta ocasión, en este tema, promesas específicas de Dios en Jesucristo, hoy vamos a hablar de la segunda promesa que obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la promesa de la plenitud de vida y la vida eterna. Es un tema muy hermoso porque los temas que nos vienen a beneficiar, a traer bendición, pues es de suma importancia para todo cristiano. Porque mire, nos dice, hablando primero sobre esta promesa, es una promesa, dice la promesa de la vida eterna. En segunda de Timoteo 1:1, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Miren qué bonito se presenta Pablo. Pablo
era un experto en saludos. Se presentaba siempre de una manera magistral y terminaba con unas conclusiones, unas despedidas tremendas. Una de mis preferidas despedidas del apóstol Pablo, bueno, hay varias. Hay una cuando en 2 de Timoteo, cuando dice que ha terminado la carrera, por lo cual dice, pues es hora de mi partida, y que esperaba la corona de vida que Dios tenía preparado para los que le aman. Pero una de mis, me encanta una, que mi pastor siempre la usaba como al final de cada servicio, como oración de despedida en cada servicio, y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Cuando dice que el amor de Dios el Padre, la íntima comunión con el Espíritu Santo y la paz de Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Ese era Pablo. Así comenzaba, así terminaba. Y aquí comienza en su segunda carta al joven pastor Timoteo. Primeramente se presenta como quién es. Ni modo de no decir quién es el autor de estas cartas, dice Pablo. Y mire su título, Apóstol de Jesucristo. Y me gusta que, como dice, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, no de hombre, no de sí mismo, por voluntad de Dios. Y si conocemos la historia de Pablo, como lo narra Hechos desde el capítulo 9, Jesucristo lo escogió, lo llamó. Él no tuvo opción, él sí. Hay lo que se llama en la teología calvinista, hay dos líneas de teología, los calvinistas y los arminianistas. Los calvinistas creen que la salvación se puede perder, los arminianistas dicen que no. Y son 5 puntos que Juan Calvino enseñó, y uno de ellos le llama la gracia irresistible. O sea que cuando alguien te habla de Dios, no puede resistir, o sea que usted no puede resistir la gracia de Dios y se tiene que convertir porque se tiene que convertir. Y en la experiencia, en la Biblia y en lo que hemos visto nosotros, ¿verdad que no todo el tiempo sucede así? La gracia sí se puede resistir. La gente sí puede resistir la salvación. Ahora, en cambio de Pablo, ahí fue diferente. Ahí sí fue, como quien dice, un acto soberano de Dios para su conversión. Pablo nomás tenía dos decisiones, sí o sí. No había un no para él. No había un no. Porque ahora, de la forma que se aparece Jesucristo, ¿quién va a resistir a esa gracia? ¿Quién va a resistir a ese llamado? Nosotros hablamos a la gente y pues no. Pero si hacemos un milagro y después les hablamos, la gente se convierte. ¿Por qué cree que había muchos milagros muchas conversiones por los milagros? Los milagros son señales, aunque no debe de motivar a la salvación principalmente. Pablo, de repente se le aparece una luz que lo hace caer al suelo, queda ciego y le oye una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre, imagínense, con esa experiencia supo que era alguien celestial y todavía tiene el atrevimiento de decir: ¿quién eres, Señor? Y digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar coces o golpes contra la hijo. Y ahí se convierte. Ahí le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por voluntad. Pues este hombre aquí nos escribe y nos presenta esta verdad, según dice la promesa de la vida. Promesa de vida que está ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Solamente en Él todas las promesas de Dios son el sí y el amén. El así sea, el efectivamente. Por eso qué hermoso es poder saber que yo puedo tener una vida plena, una vida bendecida, una vida con una esperanza de una vida eterna. Por eso la plenitud de vida podemos vivirla aquí, pero no en su totalidad. La plenitud de vida, cuando estemos completamente, como quien dice, en todo completamente, es cuando cuando seamos revestidos de inmortalidad, cuando la promesa de la vida eterna sea realidad, sea palpable y estemos en el cielo, porque ahí es donde va a suceder.
Y recuerde que esta promesa es para todo creyente que persevera hasta el fin. No es para lo más que dice, porque muchos podemos decir que somos cristianos. Muchos podemos decir. Leía algo el otro día, ya usted me ha escuchado ahí que yo me gusta pescar no, me gusta, si hablamos de naturalmente me gusta comerme el pescado, pero no me gusta ir a pescarlo, ¿no? Me gusta que me lo traigan ya la mojarra frita, o cualquier otro, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Me traigan, okay. Pero me gusta pescar en Facebook, en línea, cuando ando en los medios de comunicación. No me gusta andar diciendo lo que yo hago. Me gusta encontrar algo que me edifique, algo que me haga reír. Instagram es una plataforma que me gusta para reírme, porque hay tantos chistes ahí, de todo, ¿verdad? Buenos y malos, cristianos y no cristianos, pero sanos, ¿verdad? Lógicamente. Unos gatos ahí que hacen que nunca hablan, ya salen con cada cosa, ¿no? De matrimonio y de todo. Pero en otras plataformas como Facebook, aún Instagram, me gusta andar buscando los cuadritos, pero déjenme ver si lo puedo localizar aquí, porque siempre... sí, mira, aquí está. Hablando de eso, tenemos la promesa de la vida eterna. Amén, ahí estamos bien. Tenemos la promesa de la vida eterna, que es para los cristianos. Pero aquellos cristianos que perseveren hasta el fin. Alguien puso este cuadro, está fuerte. Y estoy hablando en general. Y si yo no me cuido, también va a ser para mí. Dice así: si Lucifer fue expulsado del cielo por su desobediencia, y Adán fue expulsado del Edén por su desobediencia, entonces, como cristiano, aquí viene la pregunta: ¿qué te hace pensar que puedes entrar al cielo viviendo en desobediencia? ¿Verdad? Satanás, Lucifer, desobedeció y para afuera. Adán desobedeció para afuera. Y usted y yo como cristianos desobedientes, para afuera también. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, ¿cuánto más tú que eres olivo silvestre no piensas que también Dios te va a cortar? Dice el apóstol Pablo. Por eso la vida eterna es una bendición, es una promesa hermosa, pero solamente para aquellos que obedecen a Dios. No el hecho de decir que soy cristiano, ya la tengo. Como cristiano tengo la promesa, pero para poseerla tengo que terminar mis días en esta tierra obedeciendo a Dios. Porque si desobedezco a Dios, entonces hay posibilidad que no lleguen a tener la vida eterna. Creo que está claro eso, ¿verdad? Pero tengamos cuidado. Segundo, encontramos que en este punto de esta promesa, la plenitud de vida y la vida eterna, la promesa de un reino inconmovible. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, ¿qué entendemos por inconmovible? ¿Qué es lo contrario de inconmovible? Pues sería, nomás quítele el incon y sería movible. Movible es algo que se mueve, algo que se puede manejar. Este está muy pesado, como este. Mira que lo puedo mover. Lo puedo mover, lo puedo cambiar de lugar. Algo inconmovible es algo que por nada del mundo se mueve para nada. Y ahí tenemos la palabra, ¿verdad? Nos dice aquí que hay una promesa de un reino inconmovible. En otras palabras, un reino que está seguro, un reino que es imposible que se nos arrebate a los que estamos obedeciendo al Señor. Si yo mantengo una vida en obediencia a Dios hasta el final, este reino inconmovible nadie me lo puede quitar, nadie me puede sacar de él, nadie puede alterar mi proceso, mi bendición que tendré al final de mis días.
Pero si yo desobedezco, entonces no es que me lo quitaron. Yo mismo me salí de este reino inconmovible. Ahora que ya sabemos que tenemos una promesa, gracias a nuestro Señor Jesucristo, de un reino inconmovible, ahora viene el requerimiento, viene la demanda. Dice, tengamos primero gratitud. Gratitud, ¿por qué? Gratitud porque somos salvos. Gratitud porque tenemos salvación y tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Qué piensa usted cuando viene a su mente, o vienen ideas, o vienen pensamientos de cómo será el cielo? Todos los que han partido al cielo están en el mejor lugar. Están mucho mejor que nosotros, los que están en el cielo. Ahora, ¿cómo será ese día? Cuando podamos entrar al cielo. Cuando podamos entrar y que nos diga el Señor Jesús, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito será ese día especial que solamente aquellos que obedecen al Señor lo van a lograr. Porque dice, hay que agradecer a Dios por la salvación. Todos los días yo doy gracias a Dios por la salvación tan grande que me ha dado. Todos los días. Doy gracias al Padre, doy gracias al Hijo y doy gracias al Espíritu Santo. Porque como ya lo he mencionado anteriormente, el Padre la proveyó, el Hijo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplicó en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? El Padre fue el que la proveyó. Porque es Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios la proveyó. El Hijo vino, murió, dio su sangre preciosa. ¿Y qué es lo que hizo? Él la ejecutó, Él la realizó. Ahora el Espíritu Santo viene y la aplica en la vida de todos aquellos que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Todos los días yo le doy gracias a Dios por la salvación. Todos los días. Tengamos gratitud. Y miren, y mediante ella, sirvamos a Dios agradando. ¿Mediante qué se debe agradar a Dios? Mediante la gratitud. La gratitud verdadera no es aquella que se dice de palabras. Te doy gracias, Señor. Gracias al Señor. Es como yo le menciono. Todos los días yo le doy gracias a Dios por la salvación. Pero si yo no ando en obediencia, de nada sirve esa gratitud. Porque aquí la gratitud dice, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante esa gratitud se comprueba sirviendo a Dios. Agradando. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? ¿Se acuerdan de Saúl? Me tocó mencioné un estudio de Saúl, de su reinado, de un ensayo. Y tres cosas que yo encontré en Saúl. Hay más, pero dice, con estas tres, pobre Saúl, ¿verdad? Una de ellas fue que faltó como un buen líder. Tuvo una falta tremenda de ser un buen líder. Segunda falta que tuvo Saúl es que tenía un desorden así emocionalmente estaba bien desordenado. ¿Se acuerda que hasta un demonio lo atormentaba? Los demonios lo atormentaban. Cómo se enojaba y quiso varias veces matar a David o a su hijo, hasta a su hijo Jonatán. Pero lo peor que causó todo ese caída de Saúl fue su desobediencia a Dios. Es cuando viene Samuel y encuentra que este hombre no obedeció al Señor. Lo que tenía que haber hecho Saúl es cumplir la orden que Samuel le dio de parte de Dios, que era ir contra los de Amalek, matarlos a todos, matar animales, todo. Y ese hombre le perdonó la vida al rey de Amalek y también a lo mejor del ganado.
Cuando llega Samuel, dice, ¿qué pasó? ¿No cumpliste? No. Dice, ¿qué es el bullido, el bramido de animales que escucho? Oh, es que el pueblo perdonó lo mejor para dar sacrificios a Jehová. Esa fue su justificación. Y fue cuando Samuel le dice que es mejor la obediencia que todos los sacrificios para Dios. A Dios no le gusta sacrificios si no hay obediencia. Es mejor la obediencia. Es mejor la obediencia. Entonces, de nada sirve que demos gracias a Dios con palabras si no le agradamos. Y la mejor manera de agradarle es a través de la obediencia. Ahora, aquí nos hace ver algo muy tremendo, lo serio que es esto. Dice, y mediante sirvamos a Dios agradándole con temor. ¿Y qué? Reverencia. El temor a Dios no es pavor, no es ese miedo monstruoso que a veces que nos asuste, no. El temor sí se debe temer a Dios, pero ese temor y reverencia son una unidad que lleva a la obediencia. La mejor manera de demostrar que tememos a Dios no es temblar cuando escuchamos el nombre de Dios. La mejor manera de comprobar que tememos a Dios es la obediencia. El pueblo de Israel, cuando Dios descendió en el monte Sinaí, como dice el corito, ese monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Y cómo no iba a temblar si la presencia magnífica de Dios descendió? Ese monte se llenó de humo, se llenó de fuego, de tinieblas, de todo, relámpagos, de todo. Y temblaba. El pueblo de Israel temía, hasta el punto que le dijeron a Moisés, ve tú, porque nosotros no queremos morir. Y aún hasta pusieron un límite. Alrededor del monte pusieron un límite, porque el que pasara ese límite moriría, porque era tanta la presencia, la gloria de Dios, y el pueblo temió. ¿Pero usted cree que ese temor fue grato delante de Dios? No, porque estos hombres desobedecieron a Dios. ¿De qué servía con ese temor, de pavor, de miedo, que podían perder la vida, si en menos de 40 días que Moisés estuvo allá con Dios, estos hombres se desesperaron y dijeron, no sabemos qué pasó con Moisés, el que nos sacó de Egipto? Mejor hagámonos dioses para que nos vuelvan a llevar a Egipto, porque parece que allá nos iba mejor. Y le dijeron a Aarón, y Aarón, en vez de ponerse firme, a Jehová tu Dios adorarás, él solo servirán, les hizo caso y les pidió todos los utensilios de oro que tenían, y derritió el oro y hicieron un becerro, y después gritaron, Israel, estos son tus dioses. Imagínense, ¿y de qué servía ese temor? Si no había una obediencia. A eso me refiero. ¿De qué sirve que usted tema a Dios? ¿De qué sirve que yo tema a Dios? ¿De qué sirve que la gente tema a Dios si no hay obediencia? Si no hay, porque el temor a Dios verdadero y la reverencia van acompañados con la obediencia. Ahora, para yo ser parte de este reino de conmovible, de esta promesa, necesito ser agradecido con Dios, agradándole como Él quiere, no como yo quiero. ¿Se da cuenta? Si no hay, es como que la alabanza y la adoración. ¿De qué sirve que cantemos bonito, adoremos, alabemos a Dios bonito, si al salir de la iglesia desobedecemos? ¿Sabe quién es el verdadero adorador? No es el que canta bien, no es el que levanta su mano. El verdadero adorador es aquel que obedece a Dios. Ese es el verdadero adorador. Por lo tanto, esa es la plenitud de vida que tenemos a través de Cristo. Tercero, podemos señalar que la promesa, otra plenitud de vida y la vida eterna que Cristo nos consigue, es la promesa de la corona de la vida. Santiago 1:12 leemos de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ustedes no se pongan tristes, hermanas, porque ustedes son varonas.
La palabra que cuando en el original hebreo, cuando dice y será varón, y ella es varona. Nomás que ya traducido en nuestro español, hombre y mujer. Pero la idea es varón y varona. Y ahora, cuando la Biblia habla varón, no significa solamente a los hombres. Recuerde, es un lenguaje generalista. Un lenguaje, a veces en la Biblia, y los hombres, muchas veces se refiere a los dos, al ser humano. Entonces, hermanas, aquí también ustedes es para ustedes. No se me pongan tristes. Es que o han de decir ustedes las mujeres, no es que los que batallan con la tentación son los hombres, ¿no? A nosotros no se aplica. No, a todos se nos aplica. Porque los hombres podemos tener en esta área tentaciones, pero las mujeres también tienen sus tentaciones. Y no quiero ahorita tomar tiempo para describírselas, ¿verdad? Pero tentaciones. En sí, todos tenemos tentaciones que nos llevan a pecar. En sí la tentación no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Ahora, vencer las tentaciones es un privilegio, es una bendición. Y hay una promesa de una corona de la vida. Que esta corona de la vida es la vida eterna. Dice, bienaventurado el varón y la varona que soportan la tentación, que no ceden a la tentación, que no caen a la tentación. Porque cuando hayan resistido la prueba, ¿cuál prueba? La prueba no de un día, la prueba final, hasta el final de los días. Porque la corona de la vida no se va a entregar en el momento que venzamos la tentación, porque hay que ser honestos y sinceros. A veces hemos perdido contra la tentación y hemos cedido. ¿Solo yo amén? Amén. ¿Cuántos han cedido a las tentaciones? Díganme, y agache la cabeza o algo, ¿verdad? Todos hemos cedido a las tentaciones, pero también hemos vencido las tentaciones. Amén. Y no se nos ha entregado una corona de vida cada vez que venzamos. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice haya resistido la prueba, no se refiere a la prueba diaria, constante de la vida, sino la prueba al final de los días. El que persevere hasta el fin será salvo. Esta es la idea, esa prueba hasta el final, hasta el momento que muramos. Ahí, si resistimos la tentación hasta ahí, entonces morimos con la esperanza de que vamos a recibir la corona de la vida. Amén. Amén. Porque mire lo que dice: recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Mira, aquí pongamos atención a esta parte. A los que le aman. Volvemos a indagar. ¿Qué significa amar a Dios? Porque todos dicen que aman a Dios. Todo el mundo cree en Dios. Bueno, no todo el mundo cree en Dios, hay ateos. Pero yo creo que el 90 y tanto % de la humanidad creen en Dios. Quizás no en el Dios de la Biblia, pero creen en otro Dios de ellos. Pero si vamos a hablar del Dios de la Biblia, mucha gente, todo el pueblo católico creen en el Dios de la Biblia. Todos los cristianos, ya sean pentecostales, bautistas, nazarenos, presbiterianos y luteranos, ahí tengo mis dudas, ¿verdad? Son mitad y mitad, porque son católicos y cristianos, ¿verdad? Pero lo que es las iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales, metodistas y nazarenos, son los que se consideran iglesias evangélicas, porque creemos en el evangelio de Cristo. Los presbiterianos y luteranos, algunos de ellos son muy liberales, practican el bautismo de los niños, aceptan el matrimonio del mismo sexo. Pero entonces las iglesias evangélicas, consideradas iglesias evangélicas con doctrina sana, son los pentecostales, ya saben nosotros, la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular, y hay otras ramas. Están los bautistas, todas las líneas de bautistas del sur o del norte,
están los nazarenos y están los metodistas. Bueno, todos estos y católicos, todos creen en Dios. Todos creen en Dios. Y todos, si usted le pregunta a cualquiera, todos le van a decir que aman a Dios. Todos aman a Dios. Amén. ¿Cuántos millones de católicos hay en el mundo? Un montón. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay en el mundo? Un montón. Solamente la Asamblea de Dios somos como más de 70 millones. No sé si en todo el mundo, Estados Unidos, ni me acuerdo la cifra. Imagínense. Todos vamos a decir que amamos a Dios. Pero decir amar a Dios, usted encuentra un borracho, un artista de Hollywood, mexicano o hispano, que andan en pecado y todo, y ustedes preguntan, ¿aman a Dios? Y ustedes todos les van a decir que sí aman a Dios. Pero entonces, ¿ya porque aman a Dios, ya por eso tienen salvación? No. Acuérdense, aquí primero hay que vencer hasta el final la tentación. Amar a Dios no es de palabras. Amar a Dios es por hechos. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. Y también en otras partes menciona ahí mismo en Juan 14 que obedecerá los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quién es el que ama a Dios? El que le obedece. El que no le obedece no ama a Dios, aunque diga que lo ama. Si usted anda en desobediencia, usted no ama a Dios. Si usted y yo andamos en obediencia, amamos a Dios. Entonces, esta es la promesa, primero, para los que soportan la tentación. Segundo, para los que aman a Dios, obedeciéndole. Porque cuando yo amo a Dios obedeciéndole, sabía que tengo muchas posibilidades de vencer la tentación más fácilmente. Porque al tener yo el amor de Dios en mí, eso me va a dar el poder. Porque recuerde, el poder del amor de Dios no solamente echa fuera el temor, nos ayuda a vencer las tentaciones. Porque cuando usted ama a alguien, pues va a tratar de agradar a aquel que ama. Por lo tanto, a veces cuando decimos que amamos a la esposa y amamos al esposo y los tratamos mal, eso no significa que es amor. ¿Cómo se comprueba en cualquier relación que se ama a la persona? Portándose bien con aquella persona, agradando a aquella persona, sometiéndose a aquella persona. Y mejor me salgo de ahí para no meterme más para allá. La promesa de la corona de David. Una promesa que al final de nuestra vida, si soportamos, si obedecemos a Dios, la obtendremos. Amén. Amén. Cuarto, la promesa de la herencia futura. Todos son sinónimos, todo tiene que ver con lo mismo, pero en palabras y textos diferentes para colaborar y afirmar lo que estamos diciendo. Miren lo que dice Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Mire qué bonito Santiago, bien. Aunque Santiago no cree que era así tan cortés, ¿sabes? Santiago en su escrito en el libro es duro. Es el que nos dice, mire, anteriormente dije que todos dicen creer en Dios. ¿Y sabe qué nos dice él? También los demonios creen y tiemblan. A veces los demonios, al oír el nombre de Dios, tienen más temor que la gente. Oyen el nombre de Dios y tiemblan. La gente oye el nombre de Dios y no tiembla. O sea, los demonios se portan mejor a veces que mucha gente, que muchos cristianos. Porque yo cuando oigo el nombre de Dios, eso a mí debe traer, bueno, si ando en mal, si ando en pecado, debe traerme temor. Si no ando, debe traerme agrado, regocijo, gratitud, al escuchar y alabanza y adoración a Él, al oír su nombre. Hermanos míos amados, oíd,
Y hace una pregunta: ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos de fe, en fe y herederos del reino que ha prometido? Y una vez más, ¿a quiénes? A los que aman, a los que le aman. Recuerden, a los que aman, obedeciendo. Así se comprueba el amor de Dios. Aquí hace una pregunta. Entonces aquí podemos desbaratar lo que se llama la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad enseña que somos hijos de un rey. Y Dios, como el rey de todo el universo, le pertenece todo. Hasta ahí estamos bien. ¿Estamos de acuerdo que Dios es el dueño de todo? Amén. Y que nosotros somos sus hijos. Amén. Y que somos coherederos con Cristo. Amén. Hasta ahí estamos bien. Pero la teología de la prosperidad, donde se desvía, es el enseñar que nosotros a ser hijos de Dios tenemos en esta tierra que tener prosperidad económica. Buenas casas, buenos carros, buena economía, o sea, ser ricos, literalmente hablando. Es lo que enseñaron. Por eso, y enseñan que si usted es pobre, usted está fallando a Dios en pecado, porque Dios a los ricos Dios los bendice, y si está pobre es porque está en pecado. Así lo enseñan esa teología de la prosperidad. Por eso estos hombres que en la teología fueron los que comenzaron a sacar dinero a toda la gente. ¿Se acuerda que hacer pactos de que juntar dinero y que da $1,000 para que Dios te dé una casa y que etcétera, etcétera? Y hacían que la gente se comprometiera a vivir como hijos de Dios. Se endrogaban comprando casas, carros, no crean, no. Yo hasta ahorita que ando en uno más o menos y usado, pero no crea que es nuevecito, no tengo eso como algunos de ustedes. Pero yo hasta lo que va el año, antes de enero 15 se fue, como yo siempre decía, yo quiero un carro de esto, y nadie me hacía caso, pues yo me lo regalé para mi cumpleaños. Pero antes de eso, cuando menos esperaba un chiquito así, ¿verdad? Bonito ahí. Antes de eso, yo no tenía problema de andar en un Cobalt Chevrolet 2008, un rojito, que ese ahorita es el que todos usamos en la casa, porque es el que está afuera, y todos por no sacar su carro de allá, pues el pobre carrito es el que la lleva. Entonces, si alguien me miraba y decía, el hermano me dice, pastor, en ese carro, los que son de la teología de la prosperidad, está en pecado. Pero si me venden el Lexus, ahora dicen, el pastor Andrés, así es un santo. No está en pecado. Y la gente comenzaba a comprar carros Lexus, Mercedes-Benz, Cadillac, o sea, de esos carros costosos, Audi, y era la forma, porque son hijos del rey. Y si son hijos del rey, son princesas de Dios, son reyes, son sacerdotes, y tienen que prosperar, tienen que tener buena casa, tienen que tener buen trabajo, bla, bla, bla. Y a la gente la manipulaban, y por eso usted como hijo de Dios tiene que soltar bien el billete en la iglesia, tiene que dar mejores diezmos, tiene que así. Imagínense, una vez uno de estos me contaron, ¿verdad? Estaba en la iglesia y trajeron un invitado que él venía a hacer al pastor apóstol, porque él ponía las manos y es apóstol. Y ahora que ya lo hacía apóstol, pedía que la congregación le diera al apóstol $1,000 cada familia. Entonces es bueno ser apóstol, ¿verdad? ¿Sabes cuando me ascienden, ¿verdad? Como pastor, el dólar en Washington nada más, ¿verdad? Ni siquiera el Benjamín. Así, y así mire, y hacía la gente usted, y manipulaba a la gente. Ustedes son idiotas, y ustedes van a tener a la fuerza, tenían que levantar su mano y usen su tarjeta y todo, no importa, pero tienen que darle sus $1,000 al apóstol. Y estaba una hermana ahí que tenía su mano levantada y traía un anillo muy hermoso, muy costoso. Y le dijo a este hombre, hermano, venga para acá usted. Usted no merece tener ese anillo. La sierva de Dios, la apóstol, ella lo merece. Y se lo quitó y se lo dio. Y la gente, eso me platicó, no una persona, varias personas de esta congregación. Ahí están muriendo varios de la iglesia. Y esos son de la teología de la prosperidad. Enfatizan lo material. Nosotros en este viaje a Nicaragua,
¿Sabe qué fue lo que me llamó la atención para decir a los pastores en la selva? Hermano Ricky me dice que a ellos viven en la selva, viven de la casa, y de lo que la gente pobre les da, una gallina, un huevo, a veces, y no tienen suficiente para comer, tienen que buscárselo de allá. Entonces, por el hecho de que no tienen, ya no son hijos de Dios, si no son, y muy mejores que muchos de nosotros. ¿Qué dice este versículo? No os ha escogido a ustedes, ¿qué? Los pobres, y no pobres espiritualmente hablando, los pobres de espíritu. Aquí Santiago está atacando a los ricos, porque en esta congregación, en este tiempo de Santiago, aquí recuerden, Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y de José, físicamente hablando. En la iglesia había una acepción de personas. Se abría la puerta y entraba la gente rica, la gente que tenía más dinero en la iglesia. Luego los atendían muy bien, los saludaban, los traían, los trataban bien. Llegaba un hermano pobre y le dije, no, tú quédate aquí, por cierto, ahí, a mis pies, ahí échate. Ahí siéntate. Así lo dice Santiago. ¿Sí lo ha leído? Así lo dice. Y Santiago se enojó y le dice, no, así no debe ser. Y por eso aquí dice, Dios escogió a los pobres, Dios escogió al humilde, Dios escogió al ignorante, aquella gente que tiene un corazón dispuesto a Dios, que a Dios no le importan las cosas materiales, Dios no lo encandilan con las cosas materiales. Dios lo que quiere es la riqueza del corazón. Por eso dice aquí, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Pobres, hablando físicamente, pobres económicamente. Ahora, estos pobres tenían la bendición de que en fe eran ricos. Y herederos, lo más importante. ¿Herederos de qué? Del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es ese reino? El reino de los cielos. El reino de Dios. Ahora, ¿los ricos también pueden heredar el reino de Dios? Sí, si aceptan a Cristo. Porque no significa que los ricos están excluidos. Todo el que acepta a Cristo como Señor y Salvador, soporta la prueba y obedece hasta el final, no importa su estatus económico, social, va a llegar a ser. Amén. Va a llegar a ser. Por eso esa es la promesa de la herencia futura que tenemos, ¿dónde? En el cielo. Y por último, la promesa de la inmortalidad. No podemos decir de eternidad, porque eternidad solamente es aplicada ¿a quién? A Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Qué significa eterno? Eterno significa un ser o Dios que no tuvo principio ni tendrá fin. Para ser eterno tenemos que no haber tenido principio ni tener fin. Por eso solamente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son eternos. Los ángeles no son eternos. Son, bueno, tampoco se puede decir inmortales, pero pueden vivir para siempre. Tuvieron principio y no van a tener final. Pero nosotros, en cambio, tenemos la promesa, tuvimos principio y algunos otros tendremos final, si es que Cristo no llega antes de que moramos. Pero como yo veo las cosas, yo creo que sí nos va a tocar que enfrentar la muerte. Pero no me preocupa, porque como dice la Escritura, como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El poder de la muerte a los hijos de Dios que le obedecen no los debe de intimidar. Además, la muerte no es un final, es un inicio. La muerte para el cristiano que obedece a Dios es una victoria. Amén. Es una victoria. Pues miren lo que dice el versículo que leímos. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Ahora, si vamos a tener vida eterna, ¿por qué no vamos a tener eternidad? En cierta manera vamos a estar en la eternidad, pero como personas inmortales. Ahorita somos mortales. Mortal, principio, final.
y en el mortal. El inmortal va a tener principio, posiblemente tenga final, pero después va a ser inmortal por la eternidad. Esa es la diferencia, esa es la promesa. Cuando esto corruptible se transforma en algo incorruptible. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Esa es la plenitud de vida y la vida eterna que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué nos dice lo que hemos aprendido el día de hoy? Que debemos de vivir con gratitud. Con gratitud. Y que a través de ella debemos de agradarle con temor y reverencia. Soportar la prueba, porque los que aman a Dios, van a heredar la corona de la vida, van a heredar la vida eterna, van a heredar la inmortalidad. Vamos a estar con el Señor por la eternidad. Son promesas nuestras, pero como hemos dicho anteriormente, que podemos perderlas si nos descuidamos. Hebreo nos dice que tengamos cuidado de no deslizarnos. Y que aquellos que un día probaron el don celestial, el Espíritu Santo, y volvieron a caer, dice, ya no vuelven a ser restaurados. Obediencia a Dios. Temor y reverencia a Dios. Amar a Dios. Pero recuerde, tanto el temor, la reverencia, el amar a Dios, se prueba con la obediencia. Amén. ¿Quién es el que ama a Dios? El que le obedece. ¿Quién es el que teme a Dios? El que le obedece. ¿Quién es el que reverencia a Dios? El que le obedece. ¿Quién es el que va a heredar la vida eterna? El que le obedece. Amén. A Dios sea la gloria, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos una esperanza, una promesa de plenitud de vida y la vida eterna. Amén. Póngase de pie. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por esta promesa que nos ha dado, que es la vida eterna. Te adoramos, te exaltamos y ahora, Señor, que preparamos nuestro corazón principalmente para participar de esta Santa Comunión. Oramos, Señor, que perdones todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, como así también debemos de perdonarnos entre nosotros, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú hiciste, por esta promesa de la vida eterna, de esta herencia, de esta inmortalidad. Ayúdanos a poder amarte a través de mostrarlo con obediencia y santidad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias.